Buenos días, ¿cómo están? Bien, maestro, buenos días. Hola, ¿cómo están, Arnoldo? Arnoldo. Faltan de conectarse, ¿verdad? Sí. Bueno. Muchachos, de los que están aquí presentes, ¿alguien sabe de su grupo quién no tiene computadora o internet en su casa? Que no esté tomando la clase, o esta u otras, de su grupo. Yo tengo entendido que todos tienen, pero como quiera, a veces tienen algún problema, ya sea de internet o algo Sí, parecido. sí. Sí, sí, pues que les falla el micrófono o no, o se les fue el internet, etcétera, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún otro comentario sobre esto? No hay. Bueno, este, vamos a continuar con la clase de la lectura de eh, Michel de Certeau, la escritura de la historia. Específicamente de ese libro, estamos leyendo la operación historiográfica, la operación historiográfica de Desertó, que viene en el libro La escritura de la historia. ¿Están de acuerdo? David, ¿sí me escuchan? Sí, prof, Sí, creo que en la escritura de la historia, ¿verdad? sí, ese es el libro donde viene el capítulo la operación historiográfica. Ese es el que estamos tratando. Ok, es que nos había dicho que iba a subir el archivo, pero Ah, nos no mencionó que no lo sí, subí, es verdad. no lo subió, pero también algunos lo teníamos en lecturas. Pero es que Sí, la clase pasada nos había mencionado que era la operación historiográfica. Según yo no nos sí. mencionó que el otro nombre era la escritura de la historia y por eso nunca lo encontramos. ¿No lo encontraron? Bueno, Bueno, al menos hablo por mí. Yo no lo encontré porque pensé que era uno diferente a los dos textos que ya tenía, que iba a subir usted. sí, es verdad, no lo subí, ujú.
Muy bien. ¿Alguien se lo encontró? ¿Alguien del grupo? ¿Tú sí, Arnoldo? ¿O tú no lo encontraste? Bueno, ¿sabes qué, Arnoldo? Es capaz que tampoco, probablemente si no lo encontraron, no está en las lecturas. Es probable. Sí está, seguro, uno de, uno de Desertó que se llama eh, La historia, ciencia y ficción. Ciencia y ficción, la historia, ciencia y ficción. De ya estoy dudando que lo tengamos. Eh, sí, déjenme buscarlo. Voy a buscarlo aquí en los papeles. Permítanme. Muchachos, no lo encuentro tampoco. Sí, tampoco lo encuentro. ¿Tienen ahí en cerca de ustedes la carpeta que les pasé
donde, y si la pueden ver, está uno que se llama la historia ciencia ficción. La carpeta que nos pasó a principios de semestre, profe, ¿o cuál? Esa, Emerson, sí. Ah, ok, déjeme la reviso. Ahí la tienes. Pues la puedo buscar, sí. A ver, búscala. O alguien más que la tenga a la mano. Profe, creo que aquí la Sí. tengo. Es ¿Me puedes leer? Michelle ¿Me las desertó, puedes ¿verdad? leer? Sí, ¿me Ah, puedes decir desde la 1 hasta todas? La lectura 1 es Pape, debates recientes en la teoría de la historiografía alemana, creo. Sí, Lectura 2 es Jablonka, la historia es una literatura contemporánea. sí. White, metahistoria, la imaginación histórica en la. Sí, 4, Langloa y Seinovos, sí, introducción en los estudios históricos. sí, La 5 es Bloch, apología para la historia o el oficio del historiador. sí, La sexta es Febre, combates por la historia. sí, La séptima es Braudel, la historia y las ciencias sociales. sí. La octava es Dawes, la historia en migajas. Ujú, La novena es Chartier, el mundo como representación, que fue la que sí, leímos la clase pasada. ujú, La 10 es Calle, los historiadores marxistas británicos. sí, La 11 es Desertó, historia y psicoanálisis. sí. La 12 es Desertó, la escritora de la historia. Ah, ese es el trabajo, Miguel. Sí está entonces la escritura de la historia. Oh, sí. Capítulo 2, la operación historiográfica. Sí, ese es. Sí, ese es, muchachos. La operación historiográfica. Antes de este está otro de Desertó que ya se leyó por Miguel, la historia ciencia y ficción. Pero yo les pedí directamente entrar al de la operación historiográfica. Sí, ese es el número 12, ¿verdad, Sí, Miguel? Miguel, sí, es hazme un el número. favor, Ujú. ¿puedes cargarlo aquí? Sí, lo puedo hacer durante la Mira, llamada. y también el anterior, historia Los ciencia y dos ficción. Desertó. Sí, Mm, muchachos, profe, manden. mm, pasó algo curioso, pero ¿me crees si no le miento? ¿Cuál? ¿Me cree que no le miento? Sí ¿Qué pasó? subió, sí subió la escritura de la historia de los archivos. Nada más que la Ajá, plataforma luego falla, y yo creo que fue lo que sí, nos pasó a la mayoría, que entramos a archivos y no nos aparece que nada más hay una lectura cargada.
y luego de unos 10-15 minutos de carga ya aparece la otra lectura. 10-15 segundos, perdón. Y están en archivos. Sí. Bueno. También está en publicaciones. Okay. Igual Sí. subo la otra Desertó, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Miren, ¿qué les parece? En el grupo somos 21. Ah, no. 20. Sí, somos 21. Recuerdo, 21 estudiantes. Ahí hay otras lecturas que antes que esta, como los historiadores marxistas británicos. Los historiadores marxistas británicos, el de la historia en migajas también, de François II, y luego estos dos. ¿Qué les parece si en equipos de 5 nos lo dividimos para leerlo de aquí al martes? Leer esos, cada quien lea un apartado, una de esas lecturas, y el martes empezamos a comentar el martes y el jueves. Vamos a empezar con dos. Estas las de Michel Desertó. Las de Michel Desertó, las de historia y psicoanálisis, o historia y ciencia ficción, y la escritura de la historia. Empezamos con esas dos el lunes. ¿Qué les parece si entre el grupo se divide en dos y leen unos leen la historia y psicoanálisis y el otro leen la escritura de la historia, la otra parte, y el martes lo discutimos, y para el jueves las otras lecturas de François II y de los historiadores marxistas británicos? Sí, está bien, profe, aquí organizamos eso. No Ok. se preocupe. Gracias, Emerson. Oigan, Profe, ya igual, sí. igual subí archivos, ya están las dos lecturas de Desertó, la de 2 y la de Kay, de los historiadores marxistas británicos. Sí, está bien. ¿Todas las 4 entonces? Uh-huh. Ya están las 4. Muy bien, gracias. Nada más recalcarle a mis compañeros que hay como un error en la plataforma, que cuando entras a archivos solo aparece uno y luego de 10-15 segundos acaban de cargar el resto. Aparecen las demás. Fíjense, yo las pongo en publicaciones. En publicaciones están ahí todo el tiempo. Están en ese apartado, no en archivos, en publicaciones. Bueno, miren, en términos generales, lo que ocurre con la historia, con la historiografía, en los años, vamos a decirse, 50, los años 60, es que, vamos a decirlo así, la historia se escribe con mayúscula, historia, y tiene una actitud triunfante en el concierto de las ciencias, de las ciencias sociales. Podría decirse que la historia es la disciplina social, no humana. Sí es una ciencia humana, pero en los años 50 y 60 se vuelve una ciencia social con mucha fuerza, por su incursión con las demás ciencias sociales, por el apoyo que toma de las demás ciencias. En este momento con la geografía particularmente, con la geografía, pero hay con muchas otras como la estadística, la sociología. Pero en los años 50 y 60 va a ser con la geografía. También, claro, la historia de las mentalidades en este momento, pues implica que la historia se relacione con la psicología social. Y sí hay una relación en esa perspectiva de la historia. Entonces, la historia goza de un vigor, vamos a decirlo así, una salud, una fortaleza tremenda, que se puede decir que, al menos en Europa, pero pues también en México y en todos los países, porque la historia siempre ha tenido mucha potencia, mucha fuerza e importancia.
tiene una actitud triunfante, y se puede decir que en los 50 y 60 la cuestión es que la historia es como la manda más en las ciencias sociales. La historia es la matriz de las ciencias sociales, es la que dice, la que puede dar un diagnóstico sobre hasta sobre el presente, a partir del pasado. Entonces, la historia está en primer término en torno a las ciencias sociales, pero esta vigorosidad y fortaleza de la historia en los años 70 entra en crisis. Vemos, por eso la necesidad de leer a Desertó, porque tanto Desertó da una respuesta a la crisis como diagnostica su situación. O sea, diagnostica su situación, y eso hace que entre en crisis, o ya estaba en crisis la historia, y él da una respuesta a esta situación de la historia, diciendo en qué consiste, de qué se ha tratado todo este tiempo la historia, y entonces es que se asemeja a la literatura. Y la historia en este momento, en los años 70, al menos las grandes corrientes y las grandes tendencias, los grandes autores empiezan a darse cuenta que es necesario incursionar a otras áreas, como la literatura, la crítica literaria. Y entonces esta vigorosidad de la historia que mencionaba, con la obra de Braudel, se va perdiendo en alguna medida, no totalmente, sino se pierde en alguna medida. Ya no es lo que era la historia. O sea, era más relevante la historia como disciplina en los años 60 que actualmente, porque está la historia, sigue siendo una disciplina muy poderosa y todo, comparada con las demás ciencias sociales, pero como era en los años 60 ya no es. Y bueno, esto lo atestiguan estos autores, como Desertó, Paul Bain, el de Cómo se escribe la historia, Carlo Ginzburg con El paradigma indiciario, y Ricoeur con las obras Tiempo y Narración, y luego en el año 2000 La memoria, la historia y el olvido, que está en las lecturas, sobre todo este último, el de Tiempo y Narración no, pero el de La memoria, la historia y el olvido sí. Pero bueno, menciono este panorama así general porque ¿qué ocurre? Esto de la historia en migajas, ¿qué? Es parte de la crisis, es parte de lo que empieza a ser la historia en los años 70. Bueno, desde los 60 y 70 empieza a ser la historia que se aboca a todos los temas, por eso se le dice como que está en migajas, porque estudia todos los aspectos del pasado, todos, que tienen que ver con el presente. Pero a la vez esta cuestión de la historia total de Braudel pues, se pierde, y el autor de La historia en migajas, François Dos, que es su tesis doctoral si no me equivoco, de 1983, él quiere regresar a la historia total, regresar a una historia total que él ve como pues, perdida, porque la emergencia de todas estas historias, de todo, las historias de tantas cosas, pero no en el sentido total del estudio de un espectro social, donde un historiador aborda todos los aspectos de la sociedad a su vez, y no historiadores que abordan cada quien por su lado temas diversos, sueltos, inconexos a veces con la economía, un tema inconexo con la sociedad, un tema inconexo con la política, o sea, un tema político inconexo de la economía, un tema social, la vida cotidiana, por ejemplo, desconectada de la política, de la vida política, pues esto no es lo que debe ser para François Dos, sino la historia total es la que hace una interconexión de factores
hace la interconexión de factores para explicar o comprender la sociedad pasada. Y acá en la historia en migajas lo que está ocurriendo, el diagnóstico que hace Dos en esta tesis es que está por todos lados la historia. O sea, si bien hace historia de la brujería, de la sexualidad, de la locura, de la alcoba, de la historia de la brujería, de tantos temas, no hace una historia total donde aborde la sociedad y no solo un aspecto de la sociedad. Y esta otra lectura de los historiadores marxistas británicos es una muestra de lo que está pasando en Inglaterra. En Inglaterra hay una tradición de historiadores también muy, muy fuerte, muy potente, que en mi punto de vista se alimentaron, se basaron bastante en la obra de estos historiadores franceses, pero que también son originales, tienen su originalidad. Voy a mencionar algunos grandes historiadores de los años 30, 40, 50, de aquel momento, muy fuertes, autores. A mí me tocó leer algunos en algunas materias de historia contemporánea. Los profesores nos ponían a leer a los historiadores marxistas británicos. Es que todo historiador británico es marxista de alguna manera, más marxistas que los franceses. No, los franceses en términos generales no abrazaron el marxismo en el sentido de la lucha de clases. Sí vieron el marxismo en esta historia total, pero en el sentido de la lucha de clases no vieron así a la historia, y en cambio los ingleses sí, los ingleses vieron la historia en el sentido de una lucha de clases. Entonces, historiadores marxistas en estos términos, pues más marxistas que los franceses, para mi punto de vista, son por ejemplo Maurice Dobb, gran historiador marxista, historiador del capitalismo, y hay otros como Edward Thompson, este historiador que escribe en el 63 la obra La formación de la clase obrera en Inglaterra. Es un gran texto de historia social, pero marxista, hace la historia de los obreros en Inglaterra. Y otros historiadores, por ejemplo, Christopher Hill, también historiador de la vida cotidiana, pero en términos marxistas, en Inglaterra. Y luego más adelante, pues Eric Hobsbawm, historiador más contemporáneo, que tiene algunos 5 o 6 años que falleció, ya murió grande, arriba de 90 años, que hace historias de la Revolución Francesa, la historia del imperialismo, la historia del siglo XX, de la historia del arte, pero en términos marxistas. Es un historiador que es Marx y la historia, es Carlos Marx y la historia. Entonces, en este libro se abordan esos historiadores que, como menciono, tienen gran influencia de los historiadores franceses, pero ellos tienen su originalidad, por su parte, en Inglaterra. Entonces vamos a ver un panorama de estos historiadores a través de esta lectura llamada así, los historiadores marxistas británicos. Esta lectura es para ver que esta historia que menciono vigorosa de los años 60 y 70, pues está en pie, no solo en Francia, o sea, en Inglaterra, en Rusia, en muchas partes, pero que en los años 70 y 80, a raíz de las obras sobre todo también Michel Foucault y Ricoeur, la historia empieza a ser más flexible, a hacerse más humana, porque no es una historia científica a secas, como la quiso también ver Lucien Febvre, sino es una historia que emplea lenguaje, tiene que ver con la interpretación que haga el historiador en un escenario, la cuestión del tiempo histórico,
O sea, que ocurren muchas cosas a la hora de hacer la historia. Este tema del pasado, de lo histórico, es tan complejo que se asemeja más a uno, a la historia de uno, a lo que uno está viviendo. Es muy humano en ese sentido. Y no es nada más una técnica, una ciencia, que emplea métodos, fuentes, así rigurosamente. De hecho lo hace, pero tenemos que ver también esta parte histórica, esta parte humana de la historia, que emplea un lenguaje, que hay historicidad, hay conciencia histórica de lo que queremos entender del pasado, estamos en otra conciencia histórica en el presente, y luego hay una fusión del presente y el pasado, que hace que la historia también tenga que ver con la subjetividad, y que la historia sea histórica. O sea, la historia, una versión histórica es histórica, porque esa versión histórica con el tiempo luego es otra versión. Entonces cada versión es histórica. Por eso recurrimos ahora al concepto de historiografía, porque la historiografía nos ilustra esta visión de que la historia tiene su tiempo, las versiones del pasado son diversas y que tienen que ver con un tiempo, y luego hay otro tiempo, y hay más tiempos, y en cada momento se ha interpretado de alguna manera el pasado. Esto nos lo hacen ver estos teóricos de la historia como Desertó y Riquet. Entonces, esta actitud triunfante de la historia es fuerte en los años 60, 70, y luego ya en esos momentos empieza esta crisis donde hay respuestas. Ya vimos la de Deschartier con el tema de las representaciones, que es una respuesta, es buena respuesta. Sigue siendo la historia ciencia y todo, pero tiene que ver con representaciones, que el pasado es una representación histórica, porque se hace en un momento histórico, y en otro momento histórico se hace otra representación del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así está la historia de primero ser una matriz disciplinar que aglutina todo, muy fuerte, científica, a hacerse una historia más humana, más histórica, en otras palabras. ¿Algún comentario? Ok. Miren, vamos a ver unas fechas para programar lo del PIA. No, nunca me ha gustado decir PIA. Pero así lo decimos. Miren, vamos a terminar las clases el 5 de junio, que es un viernes. Nosotros terminamos el 4 de junio. Tenemos esta semana del 11 al 15, es la siguiente, y luego tenemos la del 18 al 22, la del 25 al 29, y luego la del 8, perdón, la del 1 al 5. Entonces tenemos 4 semanas, nos quedan 4 semanas. Quisiera que las siguientes 2 semanas las aboquemos a las siguientes 2, a la revisión de los textos que estoy proponiendo. La siguiente semana los 4 que propuse, y la otra semana, la del 18 al 22, nos aboquemos a la de Riquet, a la de Paul Riquet, La memoria, la historia y el olvido. Una lectura que se llama La representación historiadora. Y a partir del 25 de mayo, de esa semana del 25 al 29, comencemos las exposiciones del PIA. ¿Qué les parece? ¿O qué opinan ustedes? Sí, profe, nos había comentado que el PIA tenía relación con las lecturas, ¿verdad?
Sí, creo que totalmente. sí, más o menos lo mencionamos, pero no recuerdo bien si viene específicamente en el programa, ¿no? ¿En Sí, qué así consiste? viene. Sí, directamente está relacionado. Son las lecturas. Las lecturas, el pie sale de las lecturas que estamos haciendo. Podemos agregar otras, pero son estas las que estamos viendo nada más. ¿Cómo ven las fechas? Las últimas 2 semanas que expongan su trabajo. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien, profesor. ¿Quién dijo que sí? ¿Arnoldo? ¿O no? No, fue Galván. Yo No también fui estoy de yo, acuerdo, solo profesor. que fue que ¿Están de acuerdo? se había dicho yo Galván, solo que entonces, había roto mi casa. Sí. bueno, miren, es breve, miren, es una exposición, el pie es una exposición de los asuntos que trata cada lectura, desde Michelet, Rank, mm, el de introducción a los estilos históricos, luego el oficio del historiador, combates por la historia, así, en ese orden, una exposición, Maestro, no, y ahí, mande. bueno, supongo que ahí en el documento donde nos dice de qué trata, también viene qué tipo de letra, tamaño y todo eso, ¿verdad? Sí, en el programa viene. Para cuando estemos haciendo el pie. Ah, Sí, sí, ahí viene, pues lo normal, letra Arial 12, espacio y medio. Y me gustaría que hicieran 15 cuartillas. ¿Ya lo llevan avanzado o no? Van a empezar. creo que vamos a empezarlo. Van a empezar. Sí, yo Ok. creo que sobre todo porque tal vez esperábamos como que hablar un poquito más de qué se tenía que abordar, porque bueno, aquí en el programa viene nada más que eso, ¿no? Que pues es un ensayo referente a las lecturas, pero pues quisiéramos saber si, como qué enfoque habría que darle, ¿no? A ese ensayo, para que, bueno, cuando pasemos a exponer, pues no sea lo mismo que expongan todos, ¿no? Bueno, más bien es al revés, Emerson. Si yo les digo exactamente qué cosas, van a decir lo mismo. Si ustedes hacen la lectura y extraen las ideas que consideren de cada autor, pues va a ser diferente, seguramente. Ah, ya, entonces es como sí, o sea, una recopilación pues, de las ideas que nosotros personalmente consideramos como las más relevantes, ¿no? De cada Yo autor. creo que sí, Emerson, yo Ok. creo que sí, sí, y yo creo que como seguramente cada quien va a tomar ideas distintas, se va a enriquecer. No era mi propósito, pero creo que eso es lo que puede ocurrir. Finalmente, como quiera, nosotros estamos discutiendo ideas centrales hemos estado discutiendo ideas centrales de los autores y o sea, ya hemos visto estas ideas y yo lo que más que bien busco es que hagan o sea, cada quien un trabajo, una reflexión, es decir, mucho una reflexión, recopilación, pero sí, que si llegáramos a la reflexión, como sí hemos llegado en algunas clases,
con las aportaciones de ustedes, yo veo que hacen reflexiones. Entonces, que hagan una reflexión por escrito, saquen las ideas, tal vez una reflexión por escrito también, de esas ideas en el mismo documento o PIA, y lo expongan, y yo creo que nos va bien. Hablando de la calificación, pues yo creo que va a ser la diferencia va a ser mucho de la diferencia la participación de ustedes, que unos no tienen nada y otros sí tienen, otros tienen poquito. Esa va a ser la diferencia. Y el trabajo, pues sí, también, a lo mejor no voy a pedir que esté mejor escrito que otro, porque estamos como quiera aprendiendo. No voy a pedir, bueno, es que este está mejor escrito que el otro, o trae mejores ideas. Pues eso de las mejores ideas, les digo, cada quien puede retomar las que considere, siempre y cuando sí se refleje que se hizo la lectura del texto, sí se hizo la lectura, sí se refleja que se hizo la lectura, aunque no se tomaron todas las ideas, sino se tomaron unas cuantas. Y pues traten de armarlo, vamos aprendiendo en esto. Y pues no es que vaya a valer para todos igual, sino seguramente algunos no van a tomar en cuenta todas las lecturas, otros van a tomar en cuenta unas cuantas. Yo quiero que tomen en cuenta todas. Eso va a ser como que un punto de evaluación, de que si no las toman en cuenta todas, les faltan, ahí es un punto de que yo voy a considerar. Si no hicieron la lectura completa del texto, sí me puedo dar cuenta en la exposición y en el trabajo. Entonces sí hay criterios de evaluación, en este trabajo, pero que sean las ideas que ustedes logren identificar, que ustedes logren apreciar. Y de alguna manera durante el semestre pues hemos estado hablando de las ideas. Cuando empezamos esta sesión virtual, volví a retomar volví a retomar lo que llevábamos. De hecho, no hablé solo me faltó hablar de una lectura, la de Silvia Pape, la de la historiografía alemana, la que fue la lectura, la primera lectura. No hablé de ella, pero sí me metí sobre todo me metí al libro de Introducción a los Estudios Históricos, y luego al Marc Bloch, Lucien Febvre, Braudel. Hice un panorama de ellos. Entonces sí señalé algunos aspectos centrales de cada quien. Pueden tomar esa guía que expuse la primera o segunda sesión virtual, está grabada. La pueden tomar, pero también ya lo habíamos visto en clase, ya lo habíamos tratado en clase. No quiero que se compliquen tampoco la vida así con esto. Solo es un trabajo y ya. O sea, no voy a ser así tan riguroso. Yo sé que tienen otros trabajos. Ustedes tienen otros trabajos porque tienen otras materias. Entonces traten de hacer el mío y ya. Con las ideas que hemos visto, desarrollenlas, citen a los autores, pongan la bibliografía al final y punto. O sea, desarrollen las ideas que hemos visto, citen a los autores y pongan la bibliografía al final, punto. Y ya. Traten de hacer, yo se les digo, no quiero ser así tan quisquilloso, porque sé que tienen otros textos. Aparte, estos de teoría de la historia siempre son interpretativos, siempre son textos interpretativos. Entonces, va a depender de lo que ustedes hayan captado en una lectura o lo que hayan captado en la clase, va a depender de eso. Entonces es libre en ese sentido de lo que digan, pero sí quiero que las citen muchas ideas, citen a los autores y las pongan en las referencias bibliográficas o bibliografía. Y lo empezamos a exponer esta semana, 2 semanas más, la siguiente. Y bueno, pues así es. ¿Cómo ven? ¿O tienen alguna propuesta? No
No sé, profe, la verdad a muchos de nosotros 15 cuartillas se nos hacen bastantes. ¿Cuántas quieren hacer, Miguel? Yo supongo que ah, bueno, 5 parecen Eh, pocas también. Tú, Galván, ¿cuánto pues propones? interviniendo un poco, por ejemplo, en historiografía, que también sí son varias lecturas que tuvimos, no sé a los demás de historiografía, pero hicimos aproximadamente de 9 a 10 cuartillas los que nos pedía el profe, de 8 a 9, y, o sea, no sé la opinión de los demás, pero de 8 a 9 por lo menos, incluso 10 ya como mucho, nos pareció cómodo. Bueno, ¿quieren hacer 10 entonces? ¿Están de acuerdo con sean 10? Sí, yo creo que entre 8 y 10 está bien. Órale, está bien, Miguel. Entre 8 y 10. Ujú. Así quedamos ya. Para 2 semanas más, empezar cada quien que haga su trabajo y que cada quien los ponga. Cada quien los ponga a partir de esta fecha. Voy a mencionarlo. eh, Otra vez. Estamos a 7 de mayo. El 19, bueno, el 26 de mayo empezamos. 26 de mayo. Entonces voy a anotarlo aquí. El 26 de mayo comenzamos las exposiciones del día. Sí. Entonces, ese día me gustaría que lo subieran a la plataforma, lo carguen en la plataforma, y lo empiecen a exponer. Yo voy a decir quién inicia, quién sigue y todo. ¿Está bien? Sí, profe, entonces 25, ¿verdad? Sí, 25 sí, de mayo. está bien. No, no es el 26. Ah, la A ver, semana, aquí. la semana del 25, que es Sí, la 26. semana del 25 al 29 y nos toca el 26. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces quedamos con estas lecturas para la próxima semana. Em, este, para discutir aquí estas 4 lecturas. Y la última a Riquer, a Paul Riquer. Ok, sí está bien. Muy bien. De acuerdo. Oiga, déjenme tomar asistencia porque es que nos están pidiendo datos de quién tiene compu y quién no. Por ahí hace rato pregunté quién de su grupo no tenía equipo o internet. Definitivamente que si no tengo equipo, no tengo internet. Y creo que Eric me comentó que todos tienen, pero a veces les falla. Si es cierto, o alguien que conozcan que no tiene ni equipo ni internet. Ok, entonces todos tienen. Voy a tomar asistencia. Brenda Guadalupe. Ah, sí está, profe, nada más que no tiene micrófono, entonces, bueno, acabo de Ah, poner bueno. asistencia aquí en el chat. Sí, gracias. Emerson, aquí está. Ana Paula. No, presente. Carlos Aldair. Ahí está. Ricardo Galván, aquí está. Arnoldo, aquí está. Ever Elías también. Ángela, sí está. Lucero, sí está. No, Lucero no, ¿verdad? Hoy no está. Eric, sí está. Daniela Verónica, sí está. Andrea Martínez, sí está. David Alonso, Yo, no presente. está. Ah, sí está.
Elías Jared, ¿sí está? Buenos días. Buenos días. Aida Berenice, Sí, presente. Fátima, Yo, hola. ¿sí está? Hola. Claudia Lorena, Presente, buenos días. buenos días. Lorena, hay que participar, Lorena. También las que no han participado, por favor, para la próxima, les encargo porque sí tiene muy poquito, Lorena, participación. Tiene muy poquito. Miguel Ángel, ¿sí está? Presente. Dania Valesa, Presente. igual Dania, la participación. Espero porque ya tenemos 2 semanas nada más para eso. Carlos Liberato, ¿no está? Y Andrea Elisa. Presente. Ok, Andrea. Ok, nos vemos la próxima semana. Que la pasen bien, ¿eh? Gracias, Gracias, profesor. igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Igualmente. hasta pronto.